21, no me equivoco. Al versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Ahora, ya les comentaba que cuando alguien ha actuado sin respeto, sin reconocimiento hacia el Señor, el que quiera darle algo al Señor, ofrecerle algo al Señor, para Dios es abominable, es decir, no es algo grato. ¿A qué creen ustedes que se refiere a esto que dice, cuánto más ofreciéndolo con maldad? Pero algo más práctico, ¿cómo sería? Todo el plan, o sea, premeditado. Sí, pero ¿qué? Vamos, les voy a dar un ejemplo. Cuando ha habido alguien que ha tenido malas actitudes para con nosotros, no sería extraño que al darnos un regalo sucedieran cosas como esta, que cuando uno lo destapa, cuando uno ve de qué se trata el regalo, o es algo asqueroso, o de plano nos manda una víbora o una capulina, una viuda negra, o vamos, simplemente algo que nos daña, que va, como lo apuntan ustedes, con la intención de mostrar en eso la maldad, la mala intención, el deseo de dañar. Por eso cuando hablo aquí de lo que estábamos leyendo antes, de ese sacrificio de los impíos, no le es agradable al Señor, pero es todavía más abominable para el Señor cuando se ofrece con mala intención. Y que de repente uno diría, pero ¿cómo podría ser algo así en cuanto a Dios, ¿no? ¿Qué podría uno de nosotros hacer, llevar a cabo para el Señor? Bueno, dentro de las mismas cosas que Dios nos ha mostrado como algo abominable para el Señor, podemos ver cómo se pueden llegar a ofrecer. Vamos a leer en Malaquías. En el capítulo 1, del versículo 13 al final. Pegadito a Mateo. Malaquías 1, 13 al final. Además dicho, partido es esto, me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo mudado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda aceptable. Aceptaré. Eso, yo aceptaré de vuestra mano, dice Jehová. Al 14. Maldito el que engaña, el que ve teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así de que entonces, por eso el Señor dice, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Lo roban y lo ofrecen.
está dañado y lo ofrecen. Y como Dios lo dice ahí mismo en el pasaje, eso no se atreverían a hacerlo si se lo presentaran a uno de sus principales en el pueblo. Pero a Dios, como no hay ese temor, como no hay ese respeto, no hay ese reconocimiento hacia el Señor, ahí sí se le puede dar lo enfermo, lo dañado, lo robado, y a pesar de tener algo bueno que ofrecerle al Señor. Pero es cosas que se llegan a hacer porque la gente ha llegado a ese punto de no importarle ser abominable a los ojos del Señor. Ahora vamos ahí mismo en Proverbios, al capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y entonces, aquí hablamos de algo muy importante. Quiere decir que Dios nos da la oportunidad de conocer su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus normas. Y yo puedo tomar la actitud de no prestar atención, de no escuchar lo que el Señor me está diciendo, a pesar de que Dios me lo está hablando, y me lo está hablando con toda claridad. Y entonces, por eso, Dios nos hace saber que cualquiera que aparta su oído para no escuchar la ley, para no atender a lo que el Señor está hablando, para el Señor es abominable. Y quise que leyéramos este pasaje porque en los dos anteriores que hablábamos acerca del sacrificio de los impíos, uno puede ya mencionar cómo hay toda una conducta reprobable para el Señor. Pero aquí estamos hablando de alguien que podemos decir no ha llegado o no se ha atrevido a hacer algo así, pero en sí lo que vale la pena entender y ver a qué se refiere es a que ni siquiera le presta atención a lo que Dios dice, y que uno podría decir hasta, bueno, pero no se porta mal, no llega a mayores cosas, pero no le está prestando atención, está haciendo lo que quiere, como quiere, aunque a los ojos de la mayoría pueda ser bueno. Y algo que Dios dice con toda claridad, por eso el Señor menciona que su oración también es abominable. Si alguien no quiere escuchar a Dios, Dios lo dice con toda claridad, yo tampoco lo voy a escuchar. Así de sencillo. Y entonces por eso nosotros podemos ver que dentro de lo que estaba reconociendo Esdras, vino todo ese reconocimiento de cómo es que el pueblo se había tolerado pasar por alto mandatos como los que estudiamos la semana pasada, en cuanto a no tomar mujeres de los pueblos de Canaán para darlas de mujeres a sus hijos, o dar sus hijas en matrimonio a los hombres de estos pueblos. Y ellos habían desobedecido, y principalmente, como lo mirábamos la semana pasada, los que habían regresado del cautiverio habían tomado mujeres de los pueblos alrededor, que los estaban llevando, tal como Dios se los había dicho, a apartarse del Señor. Y que, como muchos lo han llegado a decir de una manera muy necia, cuando tienen claro este mandato de parte de Dios, no, pero conmigo no va a pasar, conmigo va a ser diferente. Yo sí ya he pensado hasta qué estrategia voy a seguir para que no me venzan, para que no me jalen para su lado y yo jalármelos para acá. Nos engañan, porque como se los hacía, mira, es Dios el que está diciendo lo que va a venir como consecuencia de actuar de esa forma. Y por eso lo estaba reconociendo, en este caso Esdras, de lo que había pasado con el pueblo. Y vamos a leerlo allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 14.
Y vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Dios, ungió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamán, Amón. Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios, y editaron más que todos los que sus padres habían hecho pecados. Hasta el 24. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, si ustedes miran esto, Roboam era hijo de Salomón, no fue hijo de Salomón. Cuando él toma el reino, algo que sucede en un principio más o menos se guarda, pero pronto, al igual que lo había hecho cuando el pueblo vino a pedirle que bajara los impuestos, siguió haciéndole caso a los jóvenes a los que habían crecido con él, porque no era tan jovencito, ya tenía 42 años, así de que ya tenía bastante experiencia, mucho más que la que había tenido Salomón su padre cuando empezó a reinar. Pero lo más tremendo es precisamente por cuanto él no caminó en el temor de Dios, él propició que ya lo que Salomón su padre había dejado las puertas abiertas por haber desobedecido al Señor y haber tomado mujeres de los pueblos alrededor y haberles consecuentado el culto a sus ídolos, desobedeciendo en todo al Señor. Pero Roboam simplemente siguió. Por eso, esto de que edificaron esos altares y tuvieron esas estatuas y imágenes, etc., no era más que consecuencia de seguir en la misma línea. Pero algo que aquí se anota, y es prácticamente la primera vez que dentro del pueblo de Israel sucedía esto, era que había ya sodomitas en la tierra, homosexuales, y le hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de ellos allí en la tierra de Canaán. Entonces se habían tolerado todo eso. ¿Por qué viene a ser tan importante una situación como esta? El Señor lo dice desde Levítico, que no iba a tener relación hombre con hombre o mujer con mujer, lo cual era abominable. Y entonces, cuando viene todo este descuido, no es extraño, ¿no?, que empiece a darse toda esta conducta, como lo dice con toda claridad el capítulo 1 de Romanos, y que viene como consecuencia de que el pueblo se aparta del camino de Dios. Y que entonces, así como se practica la idolatría, se practica la mentira, se practica la maldad, la hechicería, pues igual la sodomía. Y entonces, por eso lo que está quedando aquí registrado es eso. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Dios les había hablado, de todo lo que habían sido instruidos, ellos llegaron a ponerse en ese plan de hacerse, no uno, sino el pueblo, abominables delante de los ojos del Señor? No podemos dejar de decir que había algunos, un muy pequeño remanente, que sí se conservaba en ese temor de Dios, pero eran ya los menos, no los más. Ahora, ahí mismo en Primero de Reyes, vamos a leer en el capítulo 21, acerca de este hombre, de este rey, que por eso es conocido como uno de los peores reyes de Israel, o el peor rey de Israel. Capítulo 21, y vamos a leer los versículos 20
25 y 26. La verdad, ninguno fue como aquel que se vendió por hacer lo malo a los ojos de Dios, porque al saber su mujer le incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme todo lo que hicieron los amorreos, de los cuales alzó Dios delante de los hijos de Israel. Ahora, estamos hablando de acá y dice que ninguno fue como él, que se vendió a hacer lo malo, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién era Jezabel? Vamos al capítulo 16, ahí mismo, de Primera de Reyes. Y vamos a leer del versículo 30 al versículo 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él, los que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los demonios, y fue y sirvió a Baal y adoró. Así de que, teniendo ese mandamiento de no tomar mujeres extranjeras que inclinaran su corazón hacia la idolatría, él lo pasó por alto. Va y se casa con Jezabel, y Jezabel, hablando de papeles de mujeres así, es la que se vuelve pues prácticamente un proverbio. ¿Por qué? Porque aún nuestro Señor Jesucristo lo utiliza en su mensaje a las iglesias, hablando de cómo dentro de una de las iglesias había una mujer a quien califica así de Jezabel, porque enseña e induce a mis siervos a fornicar y a comer los sacrificados a los ídolos, dice ahí Apocalipsis. Bueno, ahora, una vez que nosotros podemos ver lo que pasa con el pueblo, y que naturalmente lo que leímos de Roam era Judá, lo que estamos leyendo de acá es Israel. Ya estamos hablando de cómo ya estaba dividido el reino, en el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. En ambos lados pues se llegó a la práctica del pecado, y en esos extremos, ¿no?, donde se permitieron tantas cosas tan fuera de la voluntad del Señor. Y quiero pedirles que leamos en Jeremías cosas que el Señor habla con el pueblo de Judá, básicamente, porque ya Israel había sido llevado cautivo. Salud. En el capítulo 2 de Jeremías, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Oíd la palabra de Dios, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Dios: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? No dijeron: ¿dónde está Dios que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni había visto mujer? Los introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis fruto y bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Dios? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los padres se rebelaron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y entonces, lo que Dios está diciéndoles, así en una forma sencilla, los introduje.
en la tierra que les había prometido. Y ustedes, al entrar allí, todo lo que hicieron fue contaminar. ¿Por qué? Porque nunca quisieron considerar dónde está Dios para mantener esa relación con Él. Por eso el mensaje ahí sigue diciendo: 2 males ha hecho mi pueblo, en el capítulo 3. Le dejaron a mí fuentes de agua viva e hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero sobre este tema de lo abominable al Señor, quiero pedirles que vayamos al capítulo 6, también ahí de Jeremías. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. El pueblo revisarán como abrigo el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimia entre los sarmientos. ¿A quién hablaré? Amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañados. Curan la vida de mi pueblo con vitalidad diciendo: paz y no paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Los castigos serán insensatos. Sí, el problema aquí, otra vez, que el Señor señala es cómo no solamente ya no atienden a la ley, sino que cuando Dios llama la atención para decirles que están desobedeciendo esto, no están atendiendo a aquello, están yendo por camino equivocado, camino de muerte, tampoco responden a eso. Ni siquiera valoran el hecho de que el Señor se tome el tiempo, el cuidado de estarlos llamando al arrepentimiento, a reconocer todas las cosas que están mal. Y entonces, por eso, el Señor habla de actitudes ya muy definidas. En primer lugar dice: la palabra de Dios les es vergonzosa. Qué interesante. Ahora, ¿por qué creo que es necesario que nos detengamos un momento en esto? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer la palabra de Dios y la hemos creído, Dios nos ha llamado a practicarla en primer lugar, pero también nos ha pedido que en la medida que el Señor mismo lo permita y abra puertas delante de nosotros, la demos a conocer, que otros que no han tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido puedan tenerla y considerarla, y ya será decisión de cada quien creerlo o no creerlo. Pero en cuanto a nosotros, tenemos de parte de Dios la oportunidad de comunicar. Pero debido a que llega a ser vergonzoso para todos, entonces prefieren no hablar. Algunos lo llegan a decir con estas palabras: para llevar la fiesta en paz, para que no les digan nada, para que no los vayan a acusar de fanáticos o con algún otro tipo. Y prefieren entonces, según esto, no tener problemas con la gente a su alrededor, pero sí están dispuestos a dejar de lado al Señor y naturalmente a su palabra. Y dice esto también: desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, ¿no? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Así de espantoso el cuadro, ¿no? O sea, todos marcados por el asunto de la codicia. Por eso es que esta famosa doctrina de la prosperidad ha hallado tanto eco en el corazón de la gente.
y no se percatan de cómo todos están engañándolos, quienes están hablando. Y por eso les hablan de que van a tener paz y que todo va a estar tranquilo, cuando el Señor nos está hablando de que no vienen tiempos mejores, sino que lo que viene es peor cada vez. No necesitábamos haber sido muy entendidos para darnos cuenta que así está sucediendo. Y entonces viene esta pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? No se han avergonzado. Es decir, eso no les causa vergüenza. Curiosamente, sí se avergüenzan de hablar lo que Dios dice, de la palabra del Señor, de lo que... pero de haber pecado, de eso no se avergüenza. Y eso nos habla precisamente de hacia qué o hacia dónde está inclinado el corazón. Ahora vamos al capítulo 8, también allí en Jeremías. Vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 13. Como dices, nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Dios y que sabiduría tienen. Por tanto daré a otros mujeres campos a quienes las conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente se han avergonzado. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Los cortaré del todo, dice el Señor. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Esto naturalmente ustedes podrían decir en mucho es una repetición del capítulo 6, pero en el principio habla de algo tremendo, donde uno puede decir lo que están hablando, están engañando, como lo señalan tanto el profeta como el sacerdote, pero dice ya también la pluma mentirosa del escriba, donde se empieza a cambiar lo escrito para acomodarlo precisamente a la condición y al pecado en el que la gente se encuentra. Y entonces el Señor habla de cómo ya viene todo un juicio y va a haber una serie de consecuencias tremendas contra el pueblo, donde va Dios a mostrar su enojo, su ira, su malestar contra el pecado, y que se va a traducir en destrucción. Quiero pedirles que agreguemos a esto lo que dice Ezequiel 33, ese capítulo que habla de la labor de la atalaya. 33. Pero vamos a leer a partir del versículo 27 hasta el versículo 29. Les dirás así ha dicho Dios, el Señor, digo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espalda, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las piedras para que mueran, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien paz. Y sabrán que yo soy Dios
cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Ahora, ¿ustedes han visto un cuadro así en México? ¿No? Vayan a Coahuila, a Chihuahua, Zacatecas, Durango, San Luis, San Marcos. Y hablando de cómo ya se convirtió lo que fueron terrenos sembrados con árboles, ahora son verdaderos yermos, desiertos. Como lo que uno puede ver ya es los esqueletos de los animales que allí apacentaban. Y lo pregunto porque de repente pareciera que cuando Dios habla de hacer cosas así, uno dice, ¿cómo va a pasar? Casi uno dice, pues, esto ha estado así siempre. Desde que yo me acuerdo, siempre ha estado verde y siempre ha habido animales. Pero llega un momento en que Dios dice, se acabó. Y entonces lo que fue la heredad de un pueblo simplemente se acabó, porque Dios dijo hasta aquí. Y esto es lo que Dios nos hace saber, que lo que le habló al pueblo de Israel así le sucedió. Por eso se los he mencionado ya en otra ocasión, que cuando uno lee aquello de la tierra que fluye leche y miel, uno dice, todas las cosas que conozco en Israel más bien me hacen pensar en un desierto que en algo agradable. Pero la verdad es que era agradable, solo que a causa de la oposición del pueblo de Israel contra el Señor, de todo ese proceder de pecado, Dios lo convirtió en lo que ahora hemos visto, que Dios está devolviéndoles de ese verdor, que están volviendo a aparecer esos vergeles conforme a las profecías. Es cierto, pero nos ha dejado muy claro un testimonio de cómo una tierra conocida así, peleada así, deseada así, por ser una tierra que fluía leche y miel, tierra de vergeles, de ríos, de arroyos, de fuentes de agua, se convirtió en un desierto por el pecado de quienes lo habitaban. Y entonces por eso, al hablarnos acerca de las abominaciones, el Señor nos está haciendo saber esto. Quiero pedirles que leamos dos versículos más, esto ya en el Nuevo Testamento, el primero en Tito, en el capítulo 1. Tito. Y vamos a leer el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobables y por toda buena obra. Bien. ¿De quiénes hablan? De gente que no desconoce la palabra y que por eso dice profesan conocer a Dios, pero cuando uno observa su forma de vivir, la conducta que llevan, hacen de estas cosas que hemos estado mencionando, que son abominables al Señor y que no les importa, ¿no? Y que entonces son calificados así como abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque han querido vivir fuera de la voluntad del Señor, contrarios a lo que el Señor ha marcado, y que por eso se toleran lo que para Dios no es agradable. Y el último versículo que vamos a leer el día de hoy, vamos a Apocalipsis, al capítulo 21.
Vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el final. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de la luna que brillaba en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero es la lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llegará la gloria y la hora de las naciones a ella. No entenderán ninguna cosa, o por hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para que nos quede muy claro que no hay lugar en la presencia eterna de Dios para el que practica la abominación. Así de que por eso lo que hacía Esdras en su oración era decir: ¿cómo es que nos vamos a permitir otra vez tener relación con pueblos que nos van a llevar a sus prácticas abominables al Señor? ¿No? Y con la ayuda de Dios, la próxima semana seguiremos hablando acerca de todo eso que Dios llevó a Esdras a hacer por todos los que regresaron de la cautividad de Babilonia, y que sin duda es todo un mensaje para nosotros a tener presente y a poner en práctica el día de hoy, porque no han cambiado las demandas de Dios ni la necesidad de nosotros de estar totalmente rendidos a Él. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? Entonces demos gracias al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado, porque podemos reconocer que no solamente es un día más, sino es esta maravillosa oportunidad del día de hoy para vivir en esta relación contigo, agradecidos de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia, de tu bondad, agradecidos, Señor, del perdón que nos has otorgado en Cristo, de la vida nueva en el poder de tu Espíritu. Y te damos muchas gracias, Señor, de poder vivir este día para la honra y la gloria de tu santo nombre. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites ver con toda claridad en tu palabra lo que te es grato a diferencia de lo que no lo es. Y Padre, nuestro deseo es agradarte en todas las cosas, caminar en tu perfecta voluntad, rendidos a ti en todo aquello que tú deseas que nosotros estemos involucrados. Y aquí estamos, Señor, para que, guiados por tu bendito y santo Espíritu, podamos en todas las cosas expresar tu gloria. Y Padre, todo te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.